como llegó el momento, Paula, de ponerle la lupa al cheque de los 500 millones de pesos de FECODE, que pues en principio eran aporte a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Así es, Juan Pablo, pues a esta hora en Sigue la W tenemos en primicia a la persona que en ese momento, durante la campaña del presidente Gustavo Petro, era el tesorero de FECODE, es decir, la persona, Juan Pablo, que habría autorizado este cheque de los 500 millones de pesos que, como usted dice, hoy está en el ojo del huracán. Recordemos que esos 500 millones de pesos están en investigación porque al parecer no se habrían registrado en los reportes que por ley se tiene que hacer. Así que, profesor Nelson Alarcón, muchas gracias por estar en Sigue la W. Sí, muy buenas tardes, Paula. Un saludo cordial y fraternal. Saludar a Juan Pablo, a Andrea, los demás integrantes de la mesa directiva de la W. Gracias por este espacio. Primero aclarar, lo hago, esta declaración, esta entrevista, como ex integrante del comité ejecutivo de FECODE, ex tesorero, ex presidente. Quiero aclarar también, hoy no soy presidente, Juan Pablo, para que lo podamos aclarar. Por supuesto, me hago responsable de mis palabras que hoy voy a expresar frente a la realidad que hoy se vive tergiversando la circunstancia y que notamos es una persecución hacia la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Sí, profesor, quisiera primero comenzar con que nos aclare esas fechas. ¿Realmente ustedes cuándo entregan este cheque? Primero que todo, el cheque se elabora con base en una decisión por parte inmensamente mayoritaria, una decisión de su comité ejecutivo, el cual realmente aprueba hacer una donación en el marco de la ley, de la Constitución, en el marco de las diferentes normatividades, una donación al Partido Colombia Humano. Ese es el destino, ese fue el destino, la finalidad, el escenario de la aprobación. Por tanto, se procede a elaborar el cheque como lo establecen los procesos y procedimientos internamente de FECODE, y expresamente el día 17 de mayo se elabora el cheque dirigido al Partido Colombia Humana para gastos de funcionamiento y demás actividades que ellos, dentro de su autonomía, estimen a bien. Sí, profesor Nelson, sin embargo, frente a lo que usted dice que hubo un comité ejecutivo a la hora de aprobar este cheque, eso no dicen algunos exdirectivos y funcionarios de FECODE, como es el caso del señor Omar Arango Jiménez. Él asegura que hubo varias movidas irregulares y que no hicieron un comité ejecutivo y que no citaron a todos los funcionarios, sino que fue un selecto grupo el que habría tomado esta decisión de entregar este cheque. Bueno, pues no sé de dónde saca el compañero o excompañero del Ejecutivo a quien mencionas, Omar. Eso no fue así, eso fue aprobado en un comité ejecutivo con base en la convocatoria como corresponde, como debe ser, en el marco del reglamento interno de los estatutos, porque allí establece los estatutos, y fue aprobado por inmensa mayoría esta donación al Partido Colombia Humano. Pero, don Nelson, profesor Nelson, aquí ya es donde lo que usted nos dice toca contrastarlo con los documentos. Y yo quiero comenzar con este, que fue conseguido por nuestros colegas de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Doña Marta Soto, pues logró tener acceso a esta acta, que además está, imagínense, en papel de notaría, que dice: parte pertinente del acta de la sesión ordinaria del Comité Ejecutivo de FECODE, 3 de mayo de 2022. Ahí aparece el orden del día y señala en un punto: en desarrollo del punto 4, que es campaña electoral Gustavo Petro, el señor presidente William Henry Velandia Puerto propone se dé un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República, propuesta que fue colocada en consideración y aprobada por todos los participantes en la sesión. Para constancia, se firma a los 16 días del mes de septiembre del año 2022. En esa reunión, ¿usted estuvo, profesor Nelson? Nosotros siempre, cualquier tipo de aprobación, lo hacemos en el comité ejecutivo. Primero que todo, aclarar que nosotros, las personas jurídicas, y en este caso la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, no puede, porque la ley lo prohíbe,
prohíbe dar donaciones o aportes a campañas políticas presidenciales. La ley 996 del 2005 prohíbe esas circunstancias. Por eso, desde ningún punto de vista jurídico, legal ni constitucional, se podía ni se puede hacer esos tipos de aportes, pero sí permite el tema de las donaciones a partidos políticos, como lo ha hecho otras, y lo hacen otras organizaciones legalmente. Precisamente miraba en las redes sociales, en X, cómo realmente en campañas presidenciales anteriores, diferentes firmas, personas jurídicas, hicieron aportes que es legal, frente a ese tema a los partidos políticos, como lo hace el Grupo Sarmiento Angulo, Ardila Lule, que aportan a los partidos políticos. Miremos en ese escenario. Por eso, hoy el documento válido que corresponde, que ratifica esa decisión, ese fin, esa finalidad por parte de ese entonces del Comité Ejecutivo, es la escritura pública número 5641, si no estoy mal, en la cual está en la notaría 73, y esa fue la finalidad, y allí dice expresamente que el aporte o la donación es para el partido Colombia Humana y no para la campaña pues mire usted, presidencial. Mire, profesor Nelson, Eso aquí tengo, no, aquí lo tengo el que usted está mencionando, y me parece bueno que usted lo mencione. Mire, aquí lo tengo, lo estoy presentando en este momento en la pantalla, también es de la mano de nuestros colegas de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Dice: de la insinuación de la donación, ahí está, documento 5641, escritura pública, el que usted mencionó. Entonces señala que, avanza según la autorización notarial solicitada por donante y donataria, 500 millones de pesos, va a coger lo que dice esta negrilla, moneda corriente para el partido político, Movimiento Político Colombia Humana, más no para la campaña presidencial. Este es el documento que usted dice, profesor Nelson, que es el legalmente válido, ¿correcto? Exactamente, ese es el documento válido con base en la normatividad, en la ley 996. ¿Y por qué se hace en ese escenario? Porque las personas jurídicas, en este caso FECODE, como otras personas jurídicas, entidades que lo han hecho a multiplicidad de partidos en la historia de Colombia, han aportado, cuando superan los montos de 50 salarios mensuales vigentes, tienen que elaborar una escritura pública de intención, y la intención está clara, tácita, real allí, como usted muy bien lo leía anteriormente, Juan Pablo. Pero entonces esta es la realidad en ese escenario. No se aportó a la campaña porque está prohibido por las normas y por las leyes, y por supuesto se hizo fue un aporte en el escenario de contribuir al desarrollo y a la funcionalidad del partido Colombia Humana. Pero, ¿y entonces uno cómo explica esta otra constancia que fue revelada ayer en horas de la tarde por nuestros colegas de la revista Semana, en donde, lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo vean? Dice, esto es fecha 16 de septiembre de 2022, ya después de la elección del presidente Gustavo Petro. Hace constar que el Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el 3 de mayo, aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro Presidente. Eso está en negrilla, póngamelo en pantalla completa, por favor. Y luego señala, de acuerdo por lo anterior, el 24 de mayo se giró el cheque tal por la suma de 500 millones de pesos a nombre del señor Dagoberto Quiroga, identificado con la cédula de ciudadanía tal, en calidad de representante del Movimiento Colombia Humana. Según esta constancia, así se haya girado a la Colombia Humana, profesor Nelson, el objetivo era hacer un aporte a la campaña Petro Presidente. No, el objetivo real, claro y concreto, como lo orienta y como lo establece tácitamente la escritura pública 5641, fue gastos de funcionamiento del partido Colombia Humana, que por supuesto pues fue el partido que avaló al entonces hoy presidente Gustavo Petro en ese escenario. Eso es lo que vale, eso es lo que está. Y entonces, en esta constancia, miente Domingo José Ayala, el fiscal de FECODE. Habría que mirarlo, pues a mí no me corresponde realmente hoy, yo no pertenezco oficialmente al Comité Ejecutivo de FECODE, y por supuesto, pues quien firma esto, pues deberá aclararlo mucho más, pero lo válido que hoy, con base en la normatividad, es la escritura pública, y que allí está claramente el objetivo, el fin, la finalidad del cheque dado o en donación a la Colombia Humana.
Sí, profesor, sin embargo, llama la atención que el año pasado varias personas de FECODE, incluso dialogando con usted, aseguraban que se sentían decepcionados porque ustedes habían colaborado en la campaña del presidente Gustavo Petro y no estaban siendo reconocidos ni en la reforma a la educación, ni en diferentes procesos que llevaba a cabo el presidente. ¿Por qué quejarse de algo en lo cual ustedes no invirtieron recursos? No, creo que aquí es una finalidad y nosotros no podemos negar en el sentido que acompañamos y el proceso electoral de elegir a un gobierno alternativo y en este caso al presidente hoy Gustavo Petro. Estamos y seguiremos en ese escenario defendiendo las reformas, la reforma a la salud, la reforma a la educación, la reforma laboral, la reforma pensional, y estaremos en esos escenarios en los diferentes espacios a que haya lugar. Creo que aquí absolutamente no tiene nada que ver una cosa con la otra y seguiremos apoyando. En lo personal y hoy como ejecutivo de la Central Unitaria, seguiremos acompañando al gobierno del cambio en las reformas, en sus reformas que se requieren y se necesitan para generar una transformación en los diferentes escenarios. No como algunos medios de comunicación lo señalan, que existe representación. FECODE no tiene representación en ningún escenario. Nosotros y FECODE, como la Central Unitaria, somos un organismo autónomo, independiente y que tomamos nuestras propias decisiones frente a esas circunstancias y siempre lo hemos dejado claro. Sí, estamos en vivo hasta ahora, estamos hablando con Nelson Alarcón, ex tesorero de FECODE. Si ustedes quieren verlo, pues él no había hablado frente a esta controversia, pueden hacerlo ya ingresando a W Radio Colombia. Nelson Alarcón, quiero preguntarle por el mensaje justamente que escribió el presidente Gustavo Petro, haciendo énfasis en que, por ejemplo, la empresa inmobiliaria CMB SAS le donó a la campaña de Duque, según un acta firmada, 560 millones, cosa que estaba prohibida, pero que ante este hecho decidieron cambiar la donación hacia el Partido Centro Democrático, hecho que es legal. Y él dice, el presidente, nunca la allanaron. ¿Se iniciaron procesos penales? Pregunta, no. El Consejo Nacional Electoral determinó que el hecho era legal. Y pone lo siguiente, a nosotros no nos pasa lo mismo. Allanaron el sindicato de maestros porque le donó, según acta, 500 millones al Partido Colombia Humana y por ello iniciaron procesos penales sin concepto del CNE. Estamos bajo toda una persecución política ejercida por los funcionarios de Duque que controlan la fiscalía. ¿Usted cree que están bajo una persecución política por parte de los funcionarios de Duque? Eso es indudable, yo me ratifico y comparto la opinión del señor presidente de la República que hoy lo que tenemos es una persecución e intimidación por parte de la Fiscalía General de la Nación y aprovecho este escenario para denunciarlo. Mientras en el momento estaba la inspección o allanamiento, para nosotros fue un allanamiento, una cosa irregular que hizo la Fiscalía General Nacional, la Fiscalía Sexta especializada ante la Corte Suprema de Justicia, que hoy está bajo el cargo del fiscal Gabriel Jaimes. A la par me buscaron en la Central Unitaria de Trabajadores llevando una citación para el día 25 de enero y constantemente llamándome al celular, escribiéndome que tenía que firmar. Yo les dije con mucho gusto, déjenmela ahí y asistiré a la fiscalía el día jueves, o sea, de la semana inmediatamente anterior. Allí estuve el día jueves, pero durante esos 2 días fue constantemente la situación, notificarme por correo, escribiéndome al WhatsApp, llamándome, insistiéndome que si iba a asistir, que si iba a ir a la fiscalía, que si iba a estar presente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que hay es una persecución. Fui y asistí el 25 de enero a las 9:30 y allí no fue una declaración, sino un interrogatorio, una intimidación por parte de las personas que estaban allí, lo cual, por supuesto, grabaron toda la audiencia, si se puede denominar así, pero un interrogatorio, una presión indebida fuera de la normatividad y la cual me sentí intimidado por parte de las autoridades o los funcionarios de la Fiscalía Sexta especializada. Entonces aquí hay una persecución y a la vez pues hago responsables a ellos de cualquier cosa que llegue a suceder o llegue a sucederme en esos escenarios. Una intimidación, interrogatorio por fuera de la norma, la ley, porque nunca me dijeron el objetivo, la finalidad, a qué se debía, por supuesto, específicamente hacia mí, cuando si es así, pues hemos sido no solamente involucrados en este proceso.
Don Nelson, usted hace unos minutos decía que FECODE es un organismo autónomo e independiente. ¿Usted me podría confirmar si dentro de su objeto social está el de financiar partidos políticos y no sé, en los últimos 10 años, cuántos partidos políticos han financiado? Bueno, FECODE tiene dentro de sus estatutos un fondo de solidaridad que puede hacerlo, determinar en esos recursos, no recuerdo los artículos, creo que del 59 hasta el 62, si no estoy mal, pero hay un fondo de solidaridad que puede hacerlo con las organizaciones, porque FECODE es una entidad privada, sin ánimo de lucro, y la cual puede hacer esos aportes. Y FECODE, por supuesto, ha acompañado a partidos políticos, alternativos, progresistas, como legítimamente tenemos el derecho, o tienen el derecho, como tienen el derecho el Grupo Santo Domingo, Ardila Lule, y miremos todos los años casi, o en los momentos de campaña, siempre aportan 3.000, 4.000 millones, 1.000 millones. Precisamente veía la última estadística de cómo los grupos le aportaron, los mencionados anteriormente, 4.000 millones, 3.000 millones, 1.500, 2.000 millones, 1.000 millones al nuevo liberalismo, al Centro Democrático, al partido de la U, al Partido Conservador, al Partido Liberal. Eso lo pueden hacer las personas jurídicas y está permitido en la norma y en la ley que nos rigen en Colombia. Aquí lo que vemos es una clara persecución hacia FECODE, estigmatización, por supuesto, a la institucionalidad, un ataque sistemático, y porque hoy el objetivo claro y real es desprestigiar a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Sí, profe, usted dice que ustedes no financiaron la campaña política del presidente Gustavo Petro, pero sí aceptan que hubo esa donación al partido político. Y mi pregunta es si el objetivo de ustedes es justamente luchar por esos derechos que tienen los maestros en Colombia, ¿por qué están financiando partidos políticos y no ayudando a los integrantes de FECODE que tienen muchísimos problemas y que justamente cada año salen a las calles y paralizan completamente los colegios con el fin de buscar más salud, mejoras en los pagos, bueno, etc.? Usted sabe más que yo. Bueno, nosotros obviamente lo hacemos, por eso digo, dentro de nuestra autonomía podemos hacer aportes o donaciones, y en este caso lo hicimos al Partido Colombia Humana, que no nos lo prohíbe, la ley no lo prohíbe, los estatutos no lo prohíben, ninguna norma lo prohíbe en ese escenario, y por eso hicimos los diferentes aportes. Entonces, la finalidad de salir, de exigir, nosotros hemos defendido siempre la educación pública, que eso no tiene nada que ver con estos escenarios de realizar los aportes a partidos alternativos y progresistas, y además eso es un objetivo y finalidades que en el marco de el Estado Social de Derecho está, por supuesto, y seguiremos saliendo desde las diferentes organizaciones a defender los derechos de los maestros, de los jóvenes, de los niños, de la educación pública, y haremos los reclamos. Por eso hablo de la independencia y la autonomía, y nosotros, independientemente que se apoya a un partido o a otra circunstancia, pues nosotros seguiremos en nuestra razón y objeto de ser, que es la defensa de la educación pública y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los niños y las niñas en Colombia. Profesor Nelson, ahora que usted estaba mencionando el tema de los grupos económicos y los aportes a los otros partidos, en términos generales y sobre todo desde su perspectiva, cuando se ha dado esto, cuando estos grupos han llevado o enviado aportes, donaciones a otros partidos políticos, en el fondo lo que quieren es apoyar al candidato que ellos respalden, ¿o no? Pues bueno, eso ya tendríamos que preguntarle al señor Ardila Lule y al Grupo Santo Domingo cuál es su objetivo o su finalidad real, clara y concreta. Nosotros pues creemos y tenemos en el escenario de que hay que acompañar, y siempre acompañaremos a los partidos alternativos y progresistas, y lo haremos desde los diferentes escenarios, y importante, y por supuesto, cada una y cada uno en sus escenarios somos personas o sujetos políticos, y que obviamente estaremos acompañando en los diferentes escenarios. Pero es que le hago esta pregunta
porque como usted pues nos hace el contraste y tiene además toda la razón. Sí. Si ahora se está señalando con este dedo así a los señores de FECODE, diciendo, es que ellos están utilizando el partido para hacer llegar el dinero a las campañas, pues eventualmente los grupos económicos que lo han hecho estarían con el mismo objetivo. Por eso quiero ir a la siguiente pregunta, profesor Nelson. ¿No será que aquí estamos ante un sofisma? Y es que todos ustedes, grupos económicos, en este caso el sindicato de FECODE, son conscientes de que aquí están ingresando dineros a las campañas por una puerta de atrás y que a través de la donación al partido, como queda en evidencia en los dos documentos que presentamos, pues lo que se está haciendo es un aporte a la campaña. Otra cosa es que enmarcado dentro de un cuadro legal que lo permite. No, para nada. Nosotros lo hicimos en el marco de la ley, con toda la legalidad, con toda la normatividad, y precisamente por eso lo llevamos a la notaría, como corresponde, el espacio natural en todos estos procesos cuando se hacen las donaciones. Nosotros nunca hemos hecho, ni haremos, ni se hará ningún escenario ilegal o que vaya en contra de la normatividad y la ley. Creo que hemos demostrado, hemos demostrado la legalidad, la parcialidad, y uno tiene que ser coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Así como hemos exigido a los diferentes gobiernos, a este gobierno, la legalidad, cumplir la normatividad, los derechos, los deberes, por supuesto, pues lo hemos hecho y así lo demostramos. Hicimos las cosas correctas. Entonces, Comité Ejecutivo, sí, hicimos las cosas correctas. Pero, profe, hicimos una donación al partido Colombia Humana, más no a la campaña presidencial. Bien. Y eso no puede quedar o seguir quedando en duda, porque están aprovechando los enemigos de FECODE, de la institucionalidad, los enemigos de los maestros y maestras, los enemigos de la educación pública, para arremeter y desvirtuar a nuestra federación, que hoy es la federación más fuerte desde los escenarios o el mundo sindical, llamémoslo así. Sin duda. Pero entonces ahí vuelvo yo a la pregunta que le hizo hace un instante mi compañero Mauricio. ¿A qué otras campañas a la presidencia? Perdón, no puedo cometer ese error. ¿En qué otros tiempos electorales FECODE ha hecho aportes a partidos políticos justo cuando coincide con una campaña presidencial? Por ejemplo, en el año 2018, ¿cuánto le aportó FECODE y a qué partidos? Bueno, yo sería un irresponsable decir aquí X o Y. Ya tendría que mirarse en los escenarios y en el marco de las decisiones del Comité Ejecutivo, revisando cada uno de los documentos pertinentes. No sé si se aportó o no se aportó. Mal haría dar una respuesta clara acá frente a ese tema. No tengo los elementos de juicio para darla. Si los tuviera, con mucho gusto lo haría, porque no es ningún delito aprobar donaciones a partidos políticos por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y no lo hemos dicho. Y no hemos dicho eso, profesor. No hemos dicho que sea delito. No lo hemos dicho. Claro, simplemente le hago la pregunta. Le hago la pregunta porque es que finalmente, si ustedes muestran que hace 4 años y que de pronto hace 2 años o que de pronto hace 3 años, cuando no había un evento político particular, el sindicato pues donaba plata, pues ahí sí, todos callados. Todos callados, porque entonces significa que la pregunta del rasero que usted hacía, claro, ¿cuál es la vara con la que se está midiendo este caso en particular? Independientemente de lo que sea legal, no, pues está en la ley y debe acatarse. Es correcto. Paula, adelante, por favor. Sí, profesor Nelson, sí me llama la atención esa diferencia en los testimonios o en las historias que cuenta cada uno de los directivos de FECODE, y como mostrado ahorita Juan Pablo en ese documento que firma Domingo José Ayala, en donde dice que en efecto estos 500 millones de pesos sí fueron entregados para la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Usted ya tuvo la oportunidad de hablar con el señor Domingo José Ayala? Porque todas las teorías, todo lo que han dicho cada uno de ustedes son completamente diferentes. Está el ex integrante de FECODE que dice que esto se hizo de una forma completamente ilegal, que no hubo tal comité ejecutivo que usted dice que sí. Está lo que está firmando con su nombre y cédula el señor Domingo José Ayala, y otra versión es la que usted nos entrega hoy. Pero mira que no son versiones contrarias. Bueno, lo del exdirectivo, ex ejecutivo Omar, tendrá que demostrarlo y responder
por esas imprecisiones. Para mí, señores, está siendo impreciso y mentiroso frente a los temas. Pero con respecto al compañero, mire, precisamente FECODE institucionalmente expide un comunicado y allí está lo que yo estoy diciendo y no hay ninguna contradicción, lo llamaría, en ese escenario. El compañero presidente, anteriormente fiscal, hoy presidente de FECODE, está ahí siguiendo en el comunicado que sacan la semana pasada frente al tema. La donación fue al partido Colombia Humana, más no a la campaña presidencial, y precisamente lo refleja allí y lo firman los dos compañeros, tanto presidente Domingo Ayala como el señor secretario general actual, el compañero Edgardo Salazar. Y es lo mismo que se está corroborando, es lo mismo que los documentos válidos, como es la escritura pública número 5641 que está o fue elaborada en la notaría 73 de la ciudad de Bogotá. Entonces no hay ninguna contradicción en ese escenario. No sé si ustedes de pronto tienen acceso a ese o tuvieron acceso a ese comunicado donde allí ellos lo firman y que es el mandato, por supuesto, del comité ejecutivo actual, y más que el mandato es lo que sucedió, lo que ha acontecido frente a este escenario de la donación de los 500 millones de pesos al partido Colombia Humana. Pues mire, y aquí nos están escribiendo desde otras organizaciones no gubernamentales, incluso fundaciones, que nos dicen, mire, a nosotros en comité o a través del órgano directivo se hicieron consultas y hemos hecho aportes a distintos partidos políticos, más no campañas, que es lo que nos dice como argumento don Nelson Alarcón, que además es lo que queda en la escritura pública, y es que el aporte se hace al partido. Sin embargo, y ahí sí, profesor Nelson, y con esto quiero cerrar, el tema de los certificados, por ejemplo, el segundo que presentamos, el documento que fue revelado ayer por los colegas de Semana, sí generan como una doble visión respecto a la donación, y es donde por lo menos sí vale la pena comprender por qué en un primer párrafo aparece campaña Petro presidente, aporte económico, y luego entonces se habla de los dineros a la Colombia Humana. Un documento como este, no podemos negarlo, profesor Nelson, sí abre la puerta para que se malinterprete, ¿o no? Claro, todo puede ser malinterpretado, y más por Semana, que hoy está haciendo. Yo soy muy respetuoso de cada una y cada uno de los medios de comunicación, de los periodistas, porque conmigo, cuando estuve en el comité ejecutivo, siempre fueron y han sido respetuosos, pero hoy está dándose una tergiversación de las cosas, y creo que no. Inclusive esta mañana en un canal de radio precisamente hablaban e imputaban, y por eso tomé la decisión libre y espontánea y personal de salir acá a los medios y a través de ustedes, y a quien les agradezco poder hablar, porque no se puede seguir masillando, generando inconvenientes. Pero profesor, claro, pero profesor, no podemos decir, pero profesor, no, lo que iba a decir es que tampoco es, no podemos decir que es la mala interpretación de Semana, o sea, es que es un documento en donde en el primer párrafo dicen una cosa y luego si uno mira en la escritura dicen otra, entonces. No, y además dice clarito, campaña del presidente 2022-2026. Por eso es que yo le digo que ahí hay, por lo menos en los documentos que tienen además membrete de FECODE, se abre la puerta para que se piense y para que se interprete y para que se crea que la plata, por más que haya ido a la Colombia Humana, tiene una finalidad, y era llegar a la campaña Petro. El documento permite pensar eso. El primero también que presentamos de la Unidad Investigativa del Tiempo lo permite, don Nelson. Eso pues es de comprensión de lectura. O sea, usted que es profesor no me lo va a negar. Sí, pero obviamente aquí el documento legal válido en todo el proceso es la escritura pública número 5641. Ese es el documento válido frente a ese tema. Y claro, se puede dar para malas interpretaciones, y tiene usted la razón, Juan Pablo, y obviamente los escenarios son los que hay. ¿Qué es lo que dice la norma? Hay que hacer y establecer una escritura pública de la verdadera intención de los recursos, y la escritura pública dice una donación al partido Colombia Humana, más no a la campaña presidencial. Entonces eso está claro en ese escenario, y bueno, importante estos espacios de salir para poder
aclarar, para poder colocar los diferentes argumentos de las diferentes partes. Y nunca ha sido ni será la intención, ni fue la intención de ese comité ejecutivo hacer algo indebido. Lo hicimos con base en la normatividad, que era aportar y hacer una donación al partido Colombia Humana. Como seguramente, y habría que corroborar y quedaría la tarea, como se dice coloquialmente en el escenario escolar, de mirar qué aportes a partidos políticos se han realizado, por supuesto, en ese escenario, pero siempre cumpliendo la norma y la ley. Profesor Nelson Alarcón, ex tesorero de FECODE, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y darnos su perspectiva sobre esta situación que ahora pues queda en manos de la justicia colombiana para definir si hubo o no hubo alguna irregularidad dentro de este aporte. Una buena tarde. Bueno, gracias Juan Pablo, a Paula, a Andrea, a los demás integrantes de la mesa. Muchas gracias y gracias por la oportunidad brindada. Andrea, esto ya es la justicia. Sí, claro. Pero era necesario escuchar al hombre que además expide el cheque, ¿no? Él es el hombre que firma el cheque, claro, Andrea. El tesorero. Nelson Alarcón, sí era importante escucharlo. Pues evidentemente cuando se trata de leyes y de justicia, pues la interpretación va a quedar en manos justamente de las autoridades, aunque insisto, este tema, aunque tiene que ver con la justicia, también tiene un tinte político. Él dice pues que también hay otras intenciones por parte de la fiscalía que investiga este caso. Vamos a ver en qué queda. No, es que, aunque tiene otros elementos que él debe explicar. Pero además él plantea y deja sobre la mesa algo que vale la pena que indaguen las autoridades. ¿Y qué hacemos con los grandes grupos económicos que a través de los partidos políticos hacen llegar dinero a las campañas? ¿O es que FECODE es el único? Ahora, y para cerrar este segmento, porque nos vamos con la primera dama, Andrea. Escribe don Jorge Jiménez: y ustedes allá en Sigue la W nunca dijeron nada del Grupo Aval. No, ¿sabe qué? No le voy a preguntar a usted, le voy a preguntar a Mauricio. Mauricio, nosotros aquí nunca hemos hablado del Grupo Aval, ¿no es cierto? Por ¿Sí? supuesto que sí. ¿No es cierto? Claro, varias veces. Hágame el favor. O sea, hay varios videos, de hecho muy interesantes. Sí. Ustedes buscan así, Odebrecht, Grupo Aval, Sigue la W y eso les sale. Claro, sí. Escriben sí. Aval Sigue la W y ahí sale todas las noticias que hemos sacado. Don Jorge, mire, como le dijimos a un invitado que tuvimos aquí el viernes pasado, pronto es que no tienen tiempo, de pronto es que no se conectan, de pronto es que son oyentes o Oyentes internautas selectivos. nuevos. No, o selectivos. Pero, don Jorge, es muy fácil salir a repetir eso que se convirtió además como en un mantra de cierto sector de la opinión pública, decir, y es que de esto nunca dijeron nada, y es que lo otro nunca dijeron nada. Don Jorge, Sí. antes de escribir eso, busque en el YouTube, Sigue la W, y ponga el tema del que usted va a decir que nosotros no dijimos nada. Y luego sí, hable, porque es que no podemos seguir construyendo sobre la mentira o la ignorancia. Así no se construye país. Una pausa y volvemos con la primera dama en Sigue la W.